son las 8 de la mañana, 4 minutos. Tenemos en nuestros estudios al doctor Jorge Rugeles. El doctor Jorge Rugeles es oncólogo, trabaja en el IMAT, pero queremos que él se presente, nos diga quién es Jorge Rugeles, sus estudios, todo este proceso hasta llegar hoy en el tema que vamos a tratar, uno de los temas que más azota esta sociedad y que más se vive discutiendo, que es el tema del cáncer, la predisposición que tenemos genéticamente a temas cancerinos. Entonces queremos dialogar con él. Doctor Jorge Rugeles, muy buenos días y bienvenido aquí al bloque informativo de la cadena radial Tras la Costa, Radio y Televisión y Prensa. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Como te conté, yo soy médico general de la Universidad del Rosario. Allá realmente nace mi interés por el cáncer, donde me doy cuenta que el cáncer siempre está ligado a un componente hereditario de la enfermedad. Posteriormente, a finalizar mis estudios en la Universidad del Rosario, tengo la oportunidad de estudiar en el Instituto Nacional de Cancerología, Oncología de Radiación, Radioterapia. Yo manejo muchos pacientes con cáncer y durante mi trabajo tenía el sueño, la idea, cuando tú eres joven tienes muchos sueños, de que existen maneras de que tú no tengas que hacerle tratamientos radicales ni tan fuertes a nuestros pacientes con cáncer. Llamemos invasivo. Invasivo, sino que uno puede tratar de prevenir la enfermedad. Por tal motivo, inquieto en mi juventud, empecé a buscar de qué manera podría hacer eso. Y tuve la oportunidad con la Universidad del Rosario de estudiar en Holanda. Yo me fui a los Países Bajos, en donde realicé una maestría en medicina genómica. Cuando realicé esos estudios, pensé que jamás en mi vida, que en unos 15 o 20 años, es que iba a poder utilizar estos conocimientos. Sin embargo, aquí en esta bella ciudad, aquí en Montería. ¿Usted de dónde es, doctor Rugeles? Yo soy vallenato, estudié mi colegio allá en Valledupar. Cuando lo terminé me fui a Bogotá, pero en Valledupar no tenemos todavía una infraestructura, un manejo integral del cáncer como lo tenemos aquí en Montería con el Instituto Médico de Alta Tecnología. Por tal motivo fue que me vine a vivir aquí, a esta bella ciudad. A colocar en práctica pues eso que usted decía, que estaba esperando la oportunidad de poder hacer lo que aprendió en Holanda. Bueno, en ese proceso de Holanda hasta acá, ¿cómo se entera del tema del IMAT? Cuando yo me gradué del Instituto Nacional de Cancerología, pues no siempre había escuchado, que en Montería están pasando cosas, Uno como costeño, pues yo decía, no, pues si en Montería pasa, en Valledupar también algo debe estar pasando. Pero realmente no, aquí en Montería el control del cáncer que tiene el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT es un ejemplo para mostrar al mundo. Estamos haciendo un manejo integral del cáncer en donde todas las especialidades aportan su grano. ¿Para qué? Pues para el beneficio del paciente. Ahora recientemente con mi llegada pues no es que solamente queramos tratar el cáncer, sino que queremos anteponernos, antes de que el cáncer llegue, antes de que el paciente sea diagnosticado con cáncer, poder conocer el riesgo que esta persona tiene de desarrollar dicha enfermedad. Y si es el caso, prevenirlo. Bueno, mire, doctor, hay algo que uno se pregunta, porque tengo unas cifras donde las fuentes son ustedes mismos, donde nos indican que en Montería hay algo extraño, o sea, los indicadores son muy altos comparado con otras regiones del país de las personas con cáncer. Bueno, te cuento. Como te conté, realmente nosotros somos pioneros en Colombia en un servicio como el que se implementó aquí en el Instituto Médico de Alta Tecnología, que es un programa de consejería genética, solamente existe en Bogotá en la clínica del Country. Entonces, pues... en el país habrán 4 o 5 lugares. Yo digo que unos 4. Antioquia debe haber. En Antioquia, en Bogotá, y nosotros que somos probablemente los terceros. Sin embargo, el número de datos, las estadísticas que nosotros tenemos, pues realmente es
Es increíble, ¿por qué? Porque en poco tiempo, obviamente con la ayuda de todo el servicio de oncología del IMAT, logramos lograr la primera causística, los primeros datos que inclusive ahorita en octubre vamos a presentar en el Congreso de Orlando, en donde analizamos los primeros 145 pacientes que le teníamos que considerábamos que tenía un riesgo de cáncer hereditario. Cuando hablamos de cáncer hereditario, hablamos de que si le dio cáncer a mi mamá, a mi tío o a mi hermano, es probable que a mí también me vaya a dar. Hace unos años esto era un lujo, algo que muy poca población podría acceder. Ahorita aquí en el IMAT lo tenemos y como te conté, de los 145 primeros casos que le hicimos una prueba genética para detectar si ellos tenían algún riesgo de cáncer hereditario, encontramos una tasa de mutación, una tasa de alteraciones genéticas del 47%. Realmente eso es un número bastante alto. ¿Por qué? En la literatura mundial se dice que este número podría ser solamente del 10%. Entonces eso es un interrogante que al grupo de oncología nos preocupa. ¿Por qué encontramos esa tasa de mutación tan alta aquí en Córdoba en los pacientes con cáncer de colon? Yo le quería a usted, inclusive en su momento le dije, que ojalá se investigara. Ustedes tienen hoy ese liderazgo, porque una de las cosas que hemos escuchado nosotros a través de la historia es que el asbesto produce una situación bastante delicada en temas de cáncer, que inclusive una fábrica en Bogotá donde se producía asbesto, con asbesto se hacían una serie de productos, se ordenó el cierre de esa empresa. Es más, en varios programas investigativos de televisión, El Séptimo Día y otros, se han venido hace años haciendo alusión a eso. Es más, icónicamente se toma una señora que una lucha durante 10 años con el cáncer y pidiendo, porque vivía en la zona de impacto, y pues trataron de asociar el tema de su cáncer como el de otras personas en la zona por la inhalación de los gases y ese polvo que llegaba a la atmósfera, y las personas enfermas en la zona pues dieron a que algo estaba pasando con el asbesto. Nosotros aquí todavía tenemos un alto número de redes, de las antiguas redes de agua en asbesto cemento. Esto es algo que puede incidir, esto es algo pues que debe revisarse, un tema de salubridad pública, que debe tomarse como un parámetro investigativo. No estoy aseverando que esa sea una causa, estoy hablando de posibles causas como otras, inclusive de redes que aquí se tienen vías domiciliarias en material de hierro, en las mismas cuestiones de domiciliarias de acueductos, de las redes de agua donde la gente hierve o lo que sea, o no hierve y la hagan directamente a preparación de alimentos. En fin, son tantas cosas que pueden darse, que pueden incidir en el cáncer y de pronto en la mutación esta genética que está hablando, inclusive de pronto de alimentos, de pronto algunas cosas que la gente habla de lo transgénico, habla de algunos alimentos enlatados que pueden producir también alguna clase de daños al organismo. No sé, usted es el Bueno, te explico. oncólogo, el genetista. Te explico, pues se dice que el 80% de los cánceres son esporádicos. ¿Cómo así esporádicos? Que ocurren por una mutación al azar. El otro 20% son cánceres hereditarios. Esto es lo que realmente investiga el estudio que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una prueba genética que te van a diagnosticar, te va a decir el riesgo que tú tengas relacionado a algún cáncer. Cáncer de mama, ovario, endometrio, colon, recto, gástrico, etcétera, etcétera, etcétera. El asbesto y todos esos contaminantes que hemos nombrado. Como el mercurio también, porque la ingesta de peces, que están hablando que el mercurio está produciendo también unos cánceres, inclusive mutaciones genéticas, niños con labio leporino y otras cosas, problemas auditivos. Sí, pero yo pienso que en la parte hereditaria, genética, realmente estos componentes todavía no tenemos una evidencia sólida que podamos constatar de que el cáncer hereditario tenga que ver con los químicos que tú estás nombrando.
probablemente incrementa el riesgo de las mutaciones somáticas, del riesgo de cáncer somático, del cáncer en general. Sin embargo, para hacer un comentario sólido al respecto, nos faltan muchos estudios, nos tocaría estudiar la evidencia, ver realmente qué es la calidad del agua que estamos aquí, lo del asbesto. Entonces sería un comentario muy precipitado. Lo que sí nos ha llamado la atención es porque no solamente aquí, especialmente aquí en Córdoba, por qué el cáncer de colon es tan hereditario. ¿Por qué le dio a la mamá de mi paciente, le dio al hermano de mi paciente? Y en esos pacientes es donde realmente queremos actuar, queremos modificarle su seguimiento, modificarle su calidad de vida. ¿Para qué? Para prevenirlo. En Bueno, cambio, ustedes están haciendo un examen aquí que es sumamente de alta tecnología y de alto impacto. Ese examen, inclusive, nos lo hicimos nosotros y estamos esperando los resultados. ¿En qué consiste ese examen? bueno, te cuento. Hace unos cuantos años, exactamente en el 2014, en Estados Unidos, el presidente Obama se reunió con muchos consejeros de él. ¿Por qué? Porque había un problema grave. La gran mayoría de pacientes se estaban diagnosticados en estadios muy avanzados de la enfermedad. Cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad en un estadio avanzado, que ya no se le puede hacer ni cirugía, lo que le vamos a hacer es hacerle quimioterapia, las probabilidades de curación son muy, muy bajas. Y el tratamiento es bastante costoso, con una calidad de vida que se va disminuyendo poco a poco. Obama, al ver que estaba perdiendo la lucha contra el cáncer, reúne a varias personas, reúne a las personas que más saben de genética en Estados Unidos, reúne a las personas que más saben de bioinformática. Cuando yo estudiaba en Holanda, para sacar un análisis genético, me tocaba aprender como 8 computadores. Me tocaba aprender 8 computadores, ¿para qué? Para sacar un datico. Cuando se reúnen todos estos bioinformáticos, que eran de los mismos que crearon Facebook, Twitter, de universidades muy populares como MIT, se unen con las personas que más saben de genética. Al unir estos consorcios, ellos sacan una prueba genética. Una prueba genética que, ¿qué es lo que hace? Nos va a predecir el riesgo que tenemos cada uno de nosotros de algún tipo de cáncer hereditario. Llámese cáncer hereditario, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el cáncer de recto, gástrico y próstata. Esta fue la misma prueba que hace unos años se hizo Angelina Jolie cuando a su mamá se le había diagnosticado cáncer. Bueno, mire, después de diagnosticado esto, ¿en qué le sirve, si a mí me hacen el diagnóstico, eso le sirve de parámetro también a mi familia? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta prueba? Te retomo el caso de Angelina Jolie, que fue el caso, pues, probablemente el más famoso. El más icónico, lógico. El más histórico, el que popularizó la prueba genética. Angelina Jolie a su abuela le había dado un cáncer de mama. Ella pues dijo, no, pues si le dio a mi mamá, y a su mamá también, si le dio a mi mamá, pues probablemente que me dé a mí. En ese entonces ella se hizo una prueba genética con unos costos demasiado altos, era un producto demasiado lujoso, que lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en Montería y en Colombia es que ese producto lujoso, que era inalcanzable para la gran mayoría de nuestra población, es volverlo accesible para todos nosotros. Y ya lo estamos haciendo. Esto lo hacen en 3 lugares en Colombia, o sea, lo hacen en Antioquia, lo hacen en Bogotá y aquí, o solamente aquí. No, se hace en todos los lugares de Colombia. No, hablo yo, o sea, ¿qué entidades como el IMAT son líderes aquí o tienen ese proceso? La clínica del Country y la clínica Las Américas en Medellín. Y nosotros. Ustedes. Bueno, esta prueba, estos exámenes, como las muestras que me tomaron a mí, ¿esto lo envían a dónde? Bueno, como esto es una muestra en saliva, esto también cambió todo el paradigma. ¿Por qué? Porque hace unos años estas pruebas tenían que ser en sangre, incrementando notablemente los costos. Enviar una prueba de esta a los Estados Unidos en sangre es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque en la saliva está todo nuestro DNA, toda nuestra información genética, y la podemos transportar. Esta muestra se transforma a California, a Palo Alto, en donde están todos estos clústeres de tecnología y donde nos entregan el resultado. El resultado, como te conté, nos va a decir qué probabilidad de riesgo tienes tú a cierta edad.
si a los 50 años tienes una probabilidad del 30% que te dé cáncer de mama, o dependiendo de la mutación que tú vayas a tener. Bueno, mire, yo también estuve leyendo. Bueno, para venir a prepararse uno con un médico genetista uno tiene que leer y estudiar. La ingeniería genética es una de las ingenierías del futuro. Y estuve leyendo de que no solamente va a haber muchos cambios en los próximos años por venir con el desarrollo, donde se va a detectar el gen que produce diferentes tipos de cáncer, y la gente podría en un momento determinado a sus hijos por encargo, dice que no tenga esto, que no tenga esto, que no tenga esto, inclusive yendo más lejos porque separan esas brechas en el ADN y que van eliminando, y decían inclusive el tema del manejo de la ira, que el manejo de la ira, el gen que produce la ira, y yo decía, bueno, vamos a tener unos pelados idiotas, porque realmente uno, si le quita de la ira, si le quita que la destreza, si uno quiere que tenga una destreza deportiva, que si se tenga una inteligencia desde el punto de vista médico o matemático, todo eso, aparte de color en los ojos y todas las cosas que podrían cambiar, o sea, niños por encargo. Estamos hacia una sociedad de pronto que aquí diría, bueno, yo acepto que mis hijos no vayan a sufrir de cáncer ni problemas cardíacos como han tenido mi familia, porque no quiero que un hijo mío sufra o que tenga un problema, sobre todo en los temas estos de leucemia, que lo que sufre un niño de corta edad, que tenga que estar sometido a temas de quimioterapia y todo esto, y es doloroso. Pero ya cuando se pasa a una vanidad, ya el ser humano va sofisticando, ¿qué podemos tener en el futuro también? Algo que pasa de lo simplemente las enfermedades a un tema de vanidad y muchas cosas más. Bueno, definitivamente, como te conté, cuando yo estudiaba en Holanda, jamás en mi vida me imaginé que iba a tener un programa de consejería genética como el que implementamos aquí en Montería, como el que implementamos aquí en esta ciudad. Lo más seguro, con todos esos advenimientos de la ingeniería genética, en donde vamos a hacer unos tratamientos mucho más precisos, unos tratamientos mucho más personalizados al paciente, en donde vamos a llegar al target, el beneficiado va a ser el paciente. Y lo que dices respecto a cuando los pacientes ya están, cuando los niños vienen al futuro, ya hay pruebas que se pueden hacer in vitro, que se pueden hacer en la barriga de la mamá para saber si ese paciente va a tener el gen que desarrolle el cáncer de mama o el cáncer de ovario. Entonces, uno que cree que esto es ciencia ficción, que esto es ficticio, pues realmente todo esto es una realidad, y probablemente, igual como me sorprendí al tener este programa en Montería en unos 10 o 15 años, no sabemos qué pueda haber. Sabemos qué pueda pasar. Doctor Rubén, tenemos llamada de un oyente. Buenos días. Audiencia de Córdoba. Le quiero hacer una pregunta al médico. Yo hubo personas que producen cáncer en la piel, cáncer en la vista, cáncer en el cerebro, cáncer en los huesos, cáncer en... Yo me pregunto, ¿esos serán hereditarios? Porque es que uno se pregunta, le hago una pregunta, ¿el asbesto en qué forma presenta cáncer en el organismo humano? El asbesto primordialmente ocurre en la pleura, pero en la pleura, el cáncer en la pleura, que es uno de los cánceres más agresivos. Sin embargo, cuando un paciente tiene múltiples cánceres, cuando hablamos de un compromiso bilateral, que tenga cáncer de mama en los dos senos o que tenga en diferentes partes del cuerpo, podemos considerar un componente genético de la enfermedad. Si nosotros a ese paciente le hacemos un árbol genealógico en donde empezamos a investigar si a su papá, si a su mamá, si a sus hermanos, si a sus tíos le has dado algún tipo de cáncer, probablemente vamos a encontrarnos que no solamente es él, sino que a su papá le dio, que su abuelo le dio y le dio en diferentes localizaciones. Entonces, aquí en Montería, que estamos consumiendo agua a través de unos ductos de asbesto, aquí se han detectado cáncer en la pleura. muy poco. La verdad, la tasa de cáncer aquí es igual, de cáncer en la pleura es igual que el resto de la población colombiana. Entonces,
no se puede hacer, no podemos hacer una asociación entre el consumo de agua acá, con eso no se puede hacer ningún tipo de asociación. Los cánceres formamos de alimentos, de esas cosas que vienen que fumigan en las hortalizas, que fumigan en la agricultura, no afecta también al organismo humano. Pues mira, realmente que uno conozca una evidencia científica sólida, que todos esos alimentos, todos esos fertilizantes, todos esos venenos que nosotros le estamos echando a nuestros alimentos, que vayan a incrementar el riesgo de cáncer, hay muchas entidades como la FAO, como la Organización Mundial de la Salud, todas las entidades tratan de asociar esto, pero aún no hay una relación clara que puedan decir que esto realmente está ocasionando el cáncer. Sin embargo, pues por sentido común sabemos que no es lo mismo como comíamos hace unos cuantos años que como comemos ahora. Sí, los alimentos con productos naturales. El cáncer de asbesto, porque aquí estamos consumiendo con agua asbesto y aquí, como usted dice, no se presentan cáncer por productos del asbesto. Entonces los montevideanos somos tan fuertes que no nos da cáncer el asbesto. Pues Hasta ahora lo que dice él es que no se ha detectado que sea el origen. no se ha estudiado bien, probablemente falta estudiarlo más para poder hacer una relación causa-efecto. Hay muchos cánceres que no se saben qué lo produce en el organismo de nosotros. Hay unos que tienen cáncer en el colon, unos cáncer no sé qué va a hacer, y no sabemos en realidad si el asbesto produce o no produce cáncer. Bueno, le agradecemos mucho, don Clovis Rangel, como siempre usted, con sus inquietudes. Médico, quienes quieran hacerse este examen, ¿a quién tienen que dirigirse o van al IMAT y cómo preguntan? ¿O pueden llamar? ¿O qué teléfono? ¿Hay algún teléfono estándar público donde la gente pueda llamar a consultar? Pues nosotros tenemos nuestra sede principal es Instituto Médico de Alta Tecnología en Montería. Allá pues están... A la salida para CRT. A la salida a CRT. Allá tenemos el consultorio, se atienden los 5 días de lunes a viernes. Se pueden contactar al 320-574-4230. También tenemos nuestra página de internet que es genocol.co. O busque en la página del IMAP también, ¿verdad? Sí, en la página del IMAT también están todos esos datos. En las redes sociales del IMAT pues también hay mucha información en donde se pueden acceder a una cita de esta. Si tú crees que tienes algún riesgo de cáncer hereditario, de que le dio a tu mamá, a tu papá, simplemente con una muestra de saliva, tú puedes prevenir o... No demora más de 10 minutos como máximo el examen. No, 5. 5 minutos mientras rellena con la saliva el recipiente, como un kit que viene, y eso la gente... ahí no hay nada que tenga que temer, que una inyección, que la aguja, aquellos que se montan en la película de la aguja, ahí no hay ninguna aguja. Sí, no es invasivo. Realmente en un futuro te vas a acordar de mí, Rafa, que esto se va a volver algo masivo. Como la gente se hace pruebas de colesterol, de clínica, pruebas de farmacia, todo el mundo va a querer conocer su riesgo de cáncer hereditario. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de prevenir, de evitar que nosotros vayamos a sufrir por una enfermedad de esta. Pues mi mamá fue mi primera paciente, yo fui el primer paciente, ya tú te la hiciste, están en espera los resultados, y realmente los resultados son sorprendentes, porque al tú decirle a una persona joven... ¿Cuántas enfermedades del espectro que se puede detectar hereditarias ahí? Bueno, se cubren 8 enfermedades: el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer gástrico, el cáncer de próstata y el melanoma. El melanoma es un cáncer de piel. Tenemos un oyente en la línea. Buenos días. Buenos días, te habla Marco Reynolds. Don Marco, buenos días. Buenos días. Quiero hacerle la siguiente pregunta, 1, 2, 3 preguntas. Cuando se hablaba de la represa de Urrá, se entiende que tiene un volumen de agua convertida en una biomasa. Esa biomasa puede convertir parálisis, cáncer u otras enfermedades, y que eso no se ha dicho. Otro, en nuestras casas campesinas tienen techo de Eternit y recogen esa agua, el arrastre de esa agua de esos techos, y lo llevan a una aljibe o alberca, y luego es utilizada. Eso produce cáncer. Lo mismo le quiero preguntar, si
que el agua, los químicos que utilizamos para convertir el agua potable en agua que se puede usar, que se puede tomar también, si tiene algún problema, se conoce qué cantidad de material de esos químicos se pueden utilizar para purificar estas aguas y producen cáncer. Esa es mi pregunta. No, realmente esto no tiene ningún tipo de relación con el cáncer, no. Estas son asociaciones que nosotros sospechamos, pero lo que se han estudiado realmente no tiene ningún tipo de relación con el cáncer, el consumo de este tipo de aguas. ¿Ya? Bueno, mire, todo este tema en lo que tiene que ver, vamos a seguir haciéndole de pronto un seguimiento a esto, porque yo sé que mucha gente está interesada, es que esto es un tema de diario convivir. Nosotros vivimos sintiendo esto, el vecino, el amigo, hombre, fulanito tiene cáncer en la próstata, fulanito tiene cáncer en el colon, y a uno esto lo deprime porque son gente joven. Además, uno encuentra esta enfermedad desde un niño, temas de la sangre, temas de leucemia y otras cosas que a uno le producen un alto impacto. Y uno ve las campañas que hacen en la televisión de un hospital norteamericano, St. Jude, creo que es. Sí, el St. Jude. St. Jude, donde hacen una serie de recomendaciones y además piden que la gente done y adopte un niño con una donación de $20. Esto pues indudablemente que causa mucho impacto. Pero, repito, la prevención, que es lo que usted está manejando, un tema hacia el futuro para que la gente detecte, para que nos preparemos en esta información. ¿Hay una llamada? Ah, bueno, nos están preguntando los oyentes que cuáles son los precios que tienen este estudio que se hace aquí, se toma la muestra y se manda a Palo Alto, California. No, aquí pues nosotros, la intención es que el paciente vaya al IMAT, se realice la consulta, se explique, que el paciente tenga bien claro qué es a lo que se está sometiendo, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, y los precios se ofrecen allá en el Instituto Médico de Alta Tecnología. Y directamente para esa consulta tienen que pagar algo para que los atiendan. La consulta vale 120,000 pesos. 120,000 pesos la consulta, ya saben. La consulta y allá les explican y le informan a la gente cómo es el procedimiento y eso marca una diferencia. Buenos días. Buenos días. La pregunta para el médico. En Montería pues se ha dado pues una serie de críticas a la empresa proactiva por relación pues a la tubería esa de Alberto Cemento que tiene hace rato. Usted dijo hace rato, doctor, que no se ha hecho un estudio sobre la relación causa-efecto en cuanto a que Alberto Cemento es producir, digamos, de partículas. Yo estuve hablando por allá en mi jefe anterior que me dijo porque había que hacer un estudio por esta relación. La pregunta concreta, IMAT o alguna entidad ha hecho un estudio al respecto o quién podría hacerlo, porque la verdad es que en la ciudadanía hay una especulación y hay un temor porque de pronto puede haber alguna relación que está prevista, que llegó a despejar la duda con un estudio para ver qué forma eso está afectando la salud de los habitantes de Montería. Esos son estudios que se extrapolan a nivel mundial. Aquí en Montería no se conoce una fábrica que produzca tanto asbesto. Entonces yo nuevamente aclaro, aquí no creo que exista una relación causante entre las tuberías Lo y que el le han agua. dicho es que el Eternit también es hecho con asbesto, entonces cemento asbesto. Entonces, que si estos Eternit se usan aquí normalmente sin ninguna clase de cielo raso, o sea, hay un contacto mucho más directo en las zonas pobres, donde recogen el agua de que caen y la colocan en unos tanques, usted no sabe. Sí, yo como... Cogen de la Villa Canaleta y llega a un sitio y la recogen. Inclusive con el zinc también recogen el agua lluvia. Sí, claro, lo conozco porque cuando era joven pues yo también bebía agua de lluvia, cuando llovía. Pero realmente no existe una asociación, no existe una evidencia que relacione ese consumo de agua con el cáncer, no existe.
Lo que Hoy nos- los estudios no están en no ese nivel. están, no están en ese nivel para hacer una relación de causa-efecto. Quiero que eso quede claro. Claro, o sea, lo que puede decirse es que la parte que hoy se está buscando es el historial genético, mirar Exacto. qué es lo que se trae a nivel familiar que puede, por antecedentes, convertirse en el futuro en una persona que pueda padecer cáncer. Entonces, por lo menos, revisar si tu abuelo, tus familiares, tu padre ha tenido el tema de próstata o de colon, y eso se convierte en Exactamente. una posibilidad, y la gente tendría que hacerse posteriormente, si sale en el examen algún grado de incidencia sobre eso, que debe decirle propenso, me imagino que Sí, a eso. propenso, tiene riesgo de desarrollar. Sí, lo que estamos haciendo ¿Y que le establecen porcentaje? sí, se establece con porcentaje. Por ejemplo, Por ejemplo, el caso de próstata también, por ejemplo. el cáncer en tu caso, pues todavía no han llegado No, que los, salga. los resultados, ¿Cuáles son pero los porcentajes? Si me sale algo, ¿cuáles son los porcentajes que se convierten en alarma para uno? bueno, ¿cuáles son los porcentajes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un caso mucho más taquillero, Sí. que es lo que generalmente hacemos aquí. Las pacientes con cáncer de mama. Nosotros vemos muchas pacientes con cáncer de mama menor de 45, menor de 50 años, que tienen su cáncer en un estadio temprano de la enfermedad, se le hace la cirugía, se le hace la radioterapia, se le hace la quimioterapia y se puede decir que la paciente queda curada. Las tasas que tenemos aquí en el IMAT de curación comparado con el resto del país son de las tasas más No, lo que quería altas. preguntarle, en En- el resultado que me salga a mí, por Ya voy. ejemplo, o a cualquier persona que usted le diga, bueno, tiene que revisarse No, ya te voy para en allá. esto. Entonces, a esa persona que le dio cáncer de mama a los 45 años, que le había dado a su mamá también, se le hace el estudio genético. Ese estudio genético le dice a ella que es portadora de una mutación que la puede transmitir a la familia. Llámese mutación a una alteración genética. Esa alteración genética se la puede transmitir a sus hijas. Entonces, las hijas son las pacientes que se deben hacer esa prueba genética. ¿Por qué? Porque ellas aún sin tener cáncer, se van a saber la probabilidad de que tener cáncer a los 50 años. Te puede decir el resultado. Tú a los 50 años tienes una probabilidad de cáncer del 20%, dependiendo del gen. Tú a los 50 años tienes una probabilidad de cáncer del 52%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos con nuestro staff de 4 oncólogos, cirujano mastólogo, cirujano gastrointestinal, urólogo, oncólogo, ginecólogo, oncólogo, y entre todos determinamos qué es lo mejor que le podemos hacer a esa paciente. Hemos tenido casos que hacemos mastectomías profilácticas. ¿Qué es eso? Que se retira el tejido mamario, se colocan unas prótesis, entonces la probabilidad que tenía esa paciente de tener reduce a cero. cáncer de mama de un 87% a los 70 años, solamente queda en un 3-4% con la cirugía que estamos haciendo. Entonces, si se ven esa diferencia de riesgo, eso es lo que Las estamos haciendo en el probabilidades se IMAT. reducen enormemente. Tenemos un oyente en la línea. Buenos días. Bueno, los oyentes... Sí, le pedimos a la gente que por favor cuando nos llame tenga un poquito de paciencia. No podemos interrumpir en la explicación que está dando el médico, que es de interés. Es más, esta entrevista la vamos a repetir mañana. El nombre y el número de su cédula la están pidiendo, doctor, y el nombre completo. Tu número, tu celular. El número donde puede, doctor Jorge Rugeles. Jorge Rugeles, Instituto Médico de Alta Tecnología. Nos encontramos en la parte de oncología de radiación y en el departamento de genética en el Instituto Médico de Alta Tecnología, y nos pueden contactar al teléfono 320-574-4230. Repetimos, 320-574-4230. 4230. Repetimos, 320-574-4230. Yo sé que este es un programa de alto interés científico, familiar y todo, porque aquí a todos nos interesa saber lo que en el futuro nos puede parar por nuestra carga genética. Recomendaciones. Las recomendaciones, pues, ya existen maneras de prevenir la enfermedad, maneras de diagnosticarnos tempranamente la enfermedad. Pues sabemos que disminuir el consumo de cigarrillos, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, tener una dieta lo más saludable posible. Se dice que el 50% de los cánceres son prevenibles con este tipo de medidas. Y que si tenemos algunos familiares que le haya dado cáncer a nuestra mamá, a nuestros hermanos, si tenemos familiares de primer grado y que nosotros sospechamos que tenemos un componente hereditario de la enfermedad,
ya existen maneras para diagnosticarlas y para tratar, para evitar que esa enfermedad vaya a ser catastrófica. Como les conté, hace unos años pensé que este sueño que tengo lo iba a hacer en unos 10, 15 años, pero ya es una realidad. Aquí en Montería ya lo tenemos. Tenemos la facilidad de hacer el estudio en unos 20 o 30 días. Así que si están interesados, pues pueden acercarse al IMAX. Este programa, que es en vivo y en directo, sale por nuestras emisoras y que lo ven en televisión, en todo el Bajo Cauca y a Montevisión, en el canal de televisión en Montelíbano, que tiene un cubrimiento a través de nuestra emisora Sucre, Bolívar, Córdoba, en fin, en Facebook, a través de las redes, un cubrimiento total. Y va a salir esta entrevista el día sábado en el periódico, en el diario La Piragua. Así que quienes no la han visto, también la van a ver en las redes, la entrevista el día sábado en las redes también, y a través de nuestro periódico en físico, en el diario La Piragua. Amigos oyentes, le agradecemos a que nos ha estado escuchando, a usted, doctor Jorge Rugeles, por este tema tan importante, tan interesante, que indudablemente nos permite que nuestros televidentes, nuestros oyentes, tengan también la oportunidad de tener acceso a esta importante tecnología. Muchísimas gracias y pues a la orden y seguimos en contacto. Ya venimos, ya volvemos. Bloque informativo, vámonos comercial y ya volvemos.